Hemos estado viendo lo que es el conocimiento de Dios, cómo hemos adquirido este conocimiento de Dios, los beneficios que tiene nuestra relación con el Señor, los peligros de perder este conocimiento prodigioso y privilegiado que tenemos con Dios. La idea que nos está expresando Pablo en su carta es muy íntima, muy especial y, por supuesto, aun cuando son unas pocas frases, expresa todo lo que la Escritura nos muestra. Pero quizá lo sorprendente de nuestro texto es que parece que Pablo quiere corregir algo que acaba de decir. Si no tanto quizá corregir, sí adaptar o comprender. Quizá más una aclaración que él quiere hacer. Porque él está diciendo, habiendo conocido a Dios, o mejor, siendo conocidos por Él. Por supuesto que una verdad no quita la otra verdad, pero nos está profundizando en una de las realidades más extraordinarias y más sorprendentes de la Escritura. Y yo sé que muchas veces digo esto de lo más extraordinario y lo más sorprendente, pero la verdad es que en este caso es de lo más extraordinario y más sorprendente que dicen las Escrituras. Porque no es tanto que tú puedas haber llegado por alguna razón a conocer a Dios, sino lo extraordinario que nos va a expresar este texto. Y lo que acabamos de leer, por ejemplo, que es un ejemplo en Éxodo 2 y 3, es que Dios te haya conocido a ti. No es de sorprender que ante todos los garabatos y malos dibujos que podamos ver a nuestro alrededor, de pronto un cuadro de Goya o de Velázquez o de alguno de los grandes pintores destaque. No hace falta que llame nuestra atención, ya está ahí. Entre todo lo vasto o todo lo simple que nosotros podamos dibujar al lado de este gran artista y de su cuadro, nuestra atención queda absorbida. No es mérito alguno que nosotros podamos ver en Dios y conocer en Dios los grandes méritos de sus atributos, de su santidad y de su grandeza. Simplemente Dios se manifiesta y nosotros quedamos absortos. Cuando Dios hace su obra, nosotros lo único que podemos hacer es quedar en silencio. Pero, ¿cómo es posible que Dios se haya fijado en una criatura como tú? ¿Cómo es posible que el Señor muestre atención en un simple garabato de tus actos y de tus obras? ¿Quién eres tú para que el Señor se acerque a ti y trate contigo? Bien, es cierto que somos criaturas a la imagen y semejanza del Dios Santo, pero somos meras criaturas y Él es el Creador. ¿Qué somos nosotros al lado de la maravilla de la multitud de ángeles que cantan Santo, Santo, Santo por siempre? Y aún así las Escrituras desde el principio nos van a mostrar esta gran verdad, que Dios te ha conocido. Y cuando nosotros estamos diciendo esto de un conocimiento de Dios acerca de ti, como hemos dicho con respecto de nuestro conocimiento acerca de Dios, no es una mera información. Porque bien nos dice la Escritura que Dios sabe todo de todos. Y que incluso tiene conocimiento acerca de ti de lo que ha de venir. No hay nada ni a nadie que Él ignore o que Él desconozca. Esta información general Dios la tiene de todas las criaturas y por tanto de todos los hombres y mujeres, de todos y cada uno de vosotros. Pero cuando habla Pablo aquí en Gálatas y lo habla en tantos otros lugares en las Escrituras, este conocimiento que Dios tiene de ti es algo especial. Volvemos a decir, es una relación, es un conocimiento experimental. O en otras palabras, es el amor especial. No es que Dios tenga interés, conocimiento e información de todas las personas, sino que ha mostrado un conocimiento especial por ti. ¿Cómo es esto posible? ¿En base a qué y a dónde nos lleva esta verdad que nos muestra las Escrituras? Y yo quisiera que viéramos algunas de estas cosas. En primer lugar, una de las afirmaciones que nos hace la Escritura y que nos trae este texto es que el conocimiento de Dios sobre ti es la causa de tu conocimiento sobre Él. Y esto es muy importante.
Tú conoces, tienes una relación experimental, amorosa con Dios, porque Dios antes ha tenido un conocimiento experimental, amoroso, sobre ti. Lo hemos estado viendo los domingos por la tarde. Nos dice que el Señor Jesús pasó por allí y vio a un ciego. Y nuestra historia termina diciendo que este ciego dice, antes era ciego y ahora veo. La conclusión de nuestra historia es que aquel ciego ve porque antes lo vio Jesús. No es que hubiera ningún interés en el ciego, simplemente estaba mendigando, sino que Dios tuvo interés en él y le dio la vista, sin que el ciego lo pidiera. Extraordinario, este aquí el milagro. Aquel ciego vio porque antes Dios lo vio primero. Y así es para todos y cada uno de nosotros. Que nosotros podemos ver porque Él nos vio. Pero no solamente es esto lo que nos dice la Escritura. Si miráis en Primera de Juan, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 19, nos dice de una manera tan extraordinaria y seguramente conocida por todos, que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Esta es la gran verdad que nos dice Juan, tan en paralelo e igual que lo que nos está diciendo Pablo. Tú amas a Dios sencillamente porque Él te amó primero. El amor de Dios te capacita a amarle a Él y amar a los semejantes. No es fruto de tu amor que Dios decida amarte a ti. Es el fruto del amor de Dios para contigo que tú ahora puedes amarle a Él. Pero leer además en Filipenses, también del apóstol Pablo, y en el capítulo 3. Fijaros cómo ahora Pablo lo expresa, versículo 12. No es que lo haya alcanzado, dice Pablo ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esto es extraordinario. Pablo dice, estoy intentando asir, tomar, agarrar aquello para lo cual fui agarrado y tomado por Cristo. ¿Podéis imaginar lo que esto está implicando en toda su dimensión? Mirar, todo lo que tú intentas abarcar y tomar acerca de Cristo es posible porque antes Él te abarcó a ti. No es tanto la extensión y la fuerza de tu brazo lo que te va a permitir tomar a Cristo o más de Cristo, sino que es Cristo que te tomó a ti. Conoces, por tanto, porque el Señor te conoció a ti. Y tomas porque el Señor te tomó a ti. Y ves porque el Señor antes te vio a ti. Y amas porque Él antes te amó a ti. Esto es lo que nos está mostrando el poder de las Escrituras y la verdad de tu vida cristiana, de tu conversión y de tu esperanza y futuro. Todo lo que tienes, todo lo que es, viene de su mano. El poder saber y el poder experimentar acerca de Dios es por tener una relación con el Señor, con nuestro Dios. Es solo, al fin y al cabo, la respuesta de lo que Él ha hecho. ¿No puedes ver tu vida cristiana de esta manera? Todo lo que haces, todo lo que expresas, es meramente la reacción de la expresión del amor, del poder, de la gracia de nuestro Dios. Lo tuyo es simplemente adoración, es simplemente reconocimiento y en todo caso glorificación y servicio. No aportas nada para que Dios te ame más, para producir en Él un deseo por ti. Él te ama y su amor te enamora. Por eso podemos leer acerca de los profetas cómo describen el amor de Dios, de Yahvé, por Israel. Israel no es nada, es una pequeña nación insignificante en medio de otras naciones mucho más poderosas. Es quizá, dice el profeta, como una pobre criatura en medio del campo llena de sangre. ¿Y qué es lo que hace? Nuestro amado Dios la toma, la hace suya y la sana y la limpia y la viste y le ordena, la adorna con todos los adornos y aceites de la época extraordinaria. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Simplemente maravillarnos.
Lo que hay en tu vida, si es que eres creyente, ese conocimiento que tú tienes acerca de Dios, ese enamoramiento acerca de Dios, no es producto de tu voluntad, ni tus decisiones personales, ni siquiera de los sentimientos de tu corazón. Lo que tú tienes y expresas es simplemente el encanto del amor de Dios como una respuesta. ¿Cómo es posible que Dios me ame tanto y por tanto quedo extasiado ante el amor de Dios? Él te ama y su amor te enamora y te debe de enamorar más y más cada día. Y así será a lo largo de toda tu vida y a lo largo de la eternidad. Pero fijaros lo que vuelve a decir Pablo, en esta ocasión en Primera de Corintios. Después de hacer un resumen extraordinario en el capítulo 13, nos dice en el versículo 12, fijaros bien, si tenéis a mano vuestras Biblias, dice así acerca de nuestra experiencia y de nuestra situación, preeminencia del amor, los dones. Dice el versículo 12, 1 Corintios 13, 12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. No podemos llegar a entender, por mucho que experimentemos a lo largo de nuestra vida, lo que ha implicado e implica el conocimiento de Dios sobre nosotros. La esperanza, la gloriosa esperanza que está hablando Pablo acerca de ti y de mí, es que un día conoceremos como fuimos conocidos. No nos sorprenda que podamos ver los rasgos de amor acerca de ti. Mira, eres un pobre o una pobre pecadora. Y simplemente descubrir los sentimientos de tu corazón es idolatría o es adulterio espiritual tantas veces. ¿Cuántas veces amamos más las cosas del mundo que Dios? Incluso amamos más nuestro amor a Dios que a Dios mismo. Somos tan religiosos, o a veces nos parece que somos tan religiosos, que amamos las cosas que hacemos. Amamos el amar, como dice un autor, sin darnos cuenta que el motor de nuestros sentimientos y emociones es el amor de Dios. Pero un día nos daremos cuenta hasta qué manera y de qué forma Dios nos ha amado y qué cosas ha obrado y obra en nosotros. De tal forma que no quedará ningún rasgo de orgullo o de vanidad en nosotros. Por tanto, nuestro primer punto. Ahora tú conoces a Dios porque antes Él te conoció a ti. Pero vayamos un poquito más. Lo que está implicando nuestro versículo y está implicando la experiencia de toda la historia de Israel y del pueblo cristiano es que este conocimiento de Dios es lo que le hace a Él reconocerte y distinguirte entre todos, entre otros. Por eso cuando nos dice, por ejemplo, en Efesios 5, que nuestro Señor Jesucristo se entregó por amor a la Iglesia para santificarla. Fijaros lo que nos está diciendo, Él ha amado a la Iglesia y se ha entregado, como el marido debería de hacer por su esposa, se ha entregado a sí mismo por amor para santificarla. Lo que nos hace ser distinguidos por Dios en medio de la multitud. El conocer de Dios es el reconocerte en medio de todos. Hay una escena muy emocionante en la vida de José. Si recordáis, cuando José está en Egipto y es el segundo en todo Egipto y tiene sobre su mano todo el poder de la economía y de la riqueza. Y vienen sus hermanos después de varios años a buscar, a poder adquirir un poco de trigo. Y nos describe en el capítulo 33 que entonces José vio a sus hermanos y los conoció. Después de muchos años. Los hermanos no conocen a José, pero José conoce a sus hermanos. ¿Os dais cuenta?
Esto es lo que está implicando para ti y para mí en este tiempo. Te levantas y vives como el resto de las criaturas. Haces tus tareas, tus trabajos, cumples tus responsabilidades, te encierras en tu hogar o sales al mercado en medio de una multitud, y en medio de esa multitud Dios te reconoce, te distingue, te separa. No porque tú vayas vestido de manera diferente, no es porque haya algo en ti que te haga diferente al resto de la gente, no, es una multitud que está buscando el trigo para alimentar a su familia, y Él te reconoce, te distingue. Y no solamente eso, como dice nuestro Señor Jesucristo, hemos dicho en Efesios, sino que además te santifica, porque esto es lo que está implicando la santificación del creyente. Te hace suyo, te aparta del resto. Te hace distinto, no distinto por lo que tienes, sino porque ahora el Señor está a tu lado. Él hace la diferencia. Te hace suyo. A partir de ese momento en el que el Señor se fija en ti, a pesar de tus pecados, tus felonías y maldades, a pesar de la oscuridad de tu corazón y la dureza de tu mente, el Señor te ha tomado. Y ahora eres distinto, porque el Señor te tiene en su mano. La distinción es Él y no tú. Nos dice en Éxodo también 33, que el Señor conoce a su pueblo y a los suyos por nombre. Y eso es lo que se expresa por el Señor Jesús en el Evangelio de Juan con respecto a sus ovejas. Yo las conozco y entonces ellas oyen mi voz y me siguen.